El olor a desinfectante y pelo mojado se impregnó en mi ropa cuando empujé la puerta trasera del restaurante. Llegaba 23 minutos tarde. 23 minutos que me costarían todo. Estás acabada, Emma. Gary ni siquiera levantó la vista de la caja registradora. Sus dedos gruesos tecleaban los números con la misma precisión mecánica con la que aplastaba las esperanzas de la gente. El ajetreo del desayuno zumbaba a nuestro alrededor, con el tintineo de los platos, el chisporroteo del bacon y el goteo perpetuo de la vieja cafetera que nadie había arreglado nunca. Gary, por favor, puedo explicarlo. Es la tercera vez este mes. Por fin levantó los ojos, pequeños y duros como piedras de río. No te pago para que vengas cuando te apetece. Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras querían salir. Encontré un lobo herido en el bosque, enorme y sangrando, con unos ojos que parecían casi humanos. No podía dejarlo allí, pero las palabras se me atascaban en la lengua como arcilla. ¿Quién me iba a creer? Gary pensaba que era una excéntrica. Las otras camareras pensaban que era rara. Incluso mi compañera de piso, Jenna, había dejado de preguntarme a dónde desaparecía durante mis paseos matutinos. Vacía tu taquilla. Te enviaré tu último cheque por correo. La firmeza de su voz hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. Este trabajo apenas me alcanzaba para pagar el alquiler. Pero era algo, era una rutina. Era el delgado hilo que me mantenía atada a la vida normal después de que todo se derrumbara hace 2 años. No discutí, no lloré. Solo asentí y caminé hacia la parte de atrás, pasando junto a Crystal, que no me miraba a los ojos. Pasé junto a la chica nueva, cuyo nombre nunca supe. Mi casillero estaba abierto. Nunca me acordaba de cerrarlo con llave. Otro pequeño fracaso en una larga lista. Dentro había un delantal de repuesto, un protector labial y el pequeño cuaderno de dibujo en el que dibujaba durante los turnos tranquilos. Los cogí, sintiendo el peso de las escaleras de todos, como piedras atadas a mis tobillos. El aire de la mañana me golpeó con su frío cuando salí al exterior. A finales de octubre, el clima se volvía cruel en las montañas del norte de Washington. Me ajusté la chaqueta, de denim fino que no servía de nada contra el viento, y empecé a caminar. No tenía coche. No podía permitírmelo. El autobús no pasaba hasta dentro de 40 minutos. Mis pies me llevaron automáticamente hacia el sendero del bosque, el mismo camino que había tomado al amanecer. No debía volver. Probablemente el lobo ya se había ido. O se había recuperado lo suficiente como para marcharse, o yo había apartado ese pensamiento de mi mente. Pero algo me empujaba hacia adelante de todos modos. Un hilo invisible se enredaba alrededor de mis costillas. Los árboles me envolvían por completo. Los abetos de Douglas se alzaban como columnas de catedral, con sus ramas filtrando la luz del sol en finos rayos dorados. El musgo crecía espeso en los lados norte, y en algún lugar un arroyo murmuraba su interminable conversación con la piedra. Este bosque había sido mi refugio desde que me mudé a Colebrook hacía 2 años. Después del accidente, después del hospital, después de darme cuenta de que ya no podía quedarme en Seattle con las miradas compasivas de todos siguiéndome como fantasmas, mi terapeuta dijo que me sentía atraída por el aislamiento como mecanismo de defensa. Quizás tenía razón, o quizás algunas personas simplemente estaban destinadas a existir en los márgenes, observando la vida de los demás a través de un cristal grueso. El lobo yacía junto al sendero, cerca del viejo cedro que se dividía en 3 troncos. Casi no lo vi en la oscuridad previa al amanecer, pero entonces vi la sangre, oscura y abundante, manchando las hojas caídas. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto en documentales, con un pelaje tan negro que parecía absorber la luz, y sus ojos, dorados, inteligentes, conscientes de una manera que me ponía la piel de gallina. Tenía una de sus patas traseras gravemente desgarrada, y su costado estaba marcado por profundos cortes, como si alguien le hubiera arañado con garras. Me arrodillé a su lado, a pesar de que todos mis instintos de supervivencia me gritaban que huyera. Sus ojos se fijaron en los míos y vi en ellos dolor, reconocimiento, casi como si me estuviera pidiendo ayuda. Así que le ayudé. Utilicé mi chaqueta para aplicar presión en las heridas más graves, murmurando tonterías como solía hacer con mi hermano pequeño cuando se arañaba las rodillas. El lobo no se movió, salvo para respirar, cada exhalación retumbando en su enorme pecho. Cuando la hemorragia disminuyó, encontré el arroyo y mojé mi camisa,
limpiando la suciedad y los restos de las heridas con la mayor delicadeza posible. Me llevó casi una hora. Cuando entré tambaleándome en la cafetería, mis manos aún temblaban y tenía las uñas cubiertas de sangre seca. Ahora me acerqué de nuevo al cedro, esperando encontrar nada más que sangre seca y hojas revueltas, pero él seguía allí. El lobo yacía casi en la misma posición, aunque ahora tenía la cabeza levantada, alerta. Esos ojos dorados siguieron mi acercamiento con una concentración inquietante. Las heridas que había limpiado tenían mejor aspecto. No estaban curadas. Eso sería imposible, pero estaban mejor de lo que cabría esperar tras solo unas horas. «Hola», dije en voz baja, deteniéndome a varios metros de distancia. Mi voz sonaba demasiado alta en el silencio del bosque. «No creía que siguieras aquí». Sus orejas se giraron hacia mí. No gruñó ni mostró los dientes. Solo me observó con esa inquietante inteligencia. Me agaché lentamente, haciéndome más pequeña, menos amenazante. «Perdí mi trabajo por volver a ver cómo estabas, así que más te vale apreciarlo». Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, derramándose en el espacio entre nosotros. Gary llevaba meses buscando una excusa para despedirme. «No encajo bien. Nunca lo he hecho. Mi madre solía decir que nací con la cabeza en las nubes y el corazón demasiado cerca de la manga, y se me hizo un nudo en la garganta. No había hablado de mi madre en meses. No me había permitido pensar en lo que solía decir, en cómo me trenzaba mi pálido cabello rubio antes de ir al colegio, en cómo entendía mi necesidad de tranquilidad y espacio como nadie más lo había hecho nunca. El lobo emitió un sonido. No era exactamente un gemido, sino algo grave y interrogativo. Murió cuando yo tenía 19 años. Continué, sin saber muy bien por qué le estaba contando esto. Quizás porque él no podía juzgarme, no podía ofrecerme frases vacías. Un accidente de coche. Me llevaba a casa desde la universidad para las vacaciones de invierno. Yo sobreviví, ella no. La familiar culpa me oprimía el pecho como alambre de púas. Yo había sido quien había querido salir antes, quien tenía un examen al día siguiente, quien había insistido en que condujéramos con nieve. Parpadeé con fuerza, obligando a los recuerdos a retroceder. «De todos modos, déjame ver tu pierna». Me acerqué, despacio y con cuidado. El lobo se tensó, pero no retrocedió. De cerca, pude ver el verdadero alcance del daño. Profundas perforaciones que parecían marcas de mordiscos. Se me revolvió el estómago. Algo lo había atacado. Algo con mandíbulas poderosas y una intención cruel. «¿Qué te hizo esto?», susurré, con los dedos sobre las heridas. Ya estaban empezando a cerrarse por los bordes. La carne rosada se unía de una manera que desafiaba la naturaleza. «Te estás curando rápido, demasiado rápido». Sus ojos no se apartaron de mi rostro. Tenía agua en mi mochila. Había aprendido a llevar provisiones después de pasar tanto tiempo en el bosque. Mojé el pañuelo que guardaba para emergencias y limpié suavemente las heridas de nuevo, buscando signos de infección. El lobo permaneció completamente inmóvil, excepto por el ritmo constante de su respiración. «Estás muy tranquilo para ser un animal salvaje», murmuré, casi como si entendieras lo que digo. Esos ojos dorados parecían brillar bajo la luz tamizada del sol. Una rama se rompió detrás de mí. Me quedé paralizada, con todos los músculos tensos. La cabeza del lobo giró hacia el sonido, los labios retrocediendo para mostrar unos dientes demasiado grandes, demasiado blancos, demasiado afilados. «Vaya, vaya», la voz era masculina, áspera, teñida de algo cruel. Lo encontré. Me giré lentamente. 3 hombres salieron de entre los árboles, formando un semicírculo. Llevaban ropa de casa, pero había algo en ellos que no me gustaba. Demasiado coordinados, demasiado concentrados. El del medio, alto y con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, sonrió sin calidez. «Aléjate de la chica lobo». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Está herido. Solo estoy...». «Sabemos que está herido. Somos nosotros quienes lo hemos herido». El hombre con la cicatriz ladeó la cabeza. «Ahora muévete antes de que tú también resultes herida». Detrás de mí, el lobo gruñó. Un sonido tan profundo que lo sentí vibrar a través del suelo. El tipo de sonido que hace que las presas se paralicen y los depredadores se lo piensen 2 veces. Pero estos hombres no parecían asustados, energéticos, incluso heridos. Uno de los otros, más bajo, fornido y con mirada maliciosa, sacó algo de su cinturón. Un cuchillo,
plateado y con una curva extraña. Debería haberse quedado agachado, Majestad. Majestad. Mi mente daba vueltas. Nada de esto tenía sentido. Los lobos no tenían títulos. Estos hombres hablaban como si fueran iguales. El lobo se movió de repente, levantándose sobre 3 patas a pesar del evidente dolor, colocándose entre los cazadores y yo, protegiéndome. Interesante, dijo Scarman, entrecerrando los ojos. Has hecho un amigo, Kane. Qué bonito. Entonces se centró en mí y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo te llamas, chica? No podía hablar. Mi voz me había abandonado por completo, como solía ocurrir después del accidente, cuando el terapeuta me hacía preguntas que no podía responder. Matadlos a los dos, que sea rápido. Los hombres avanzaron al unísono. Todo sucedió demasiado rápido y demasiado lento a la vez. El lobo, Kane, como lo llamaban, se abalanzó sobre el hombre más cercano, a pesar de sus heridas. La sangre salpicó. Alguien gritó. Tropecé hacia atrás, tropezando con las raíces y golpeando el suelo con tanta fuerza que me quedé sin aliento. En medio del caos, vi el cuchillo, el de plata, trazando un arco hacia la garganta expuesta de Kane. No pensé, no planeé, solo agarré lo más cercano, una rama gruesa caída y podrida, y la blandí con todas mis fuerzas. Golpeó la muñeca del portador del cuchillo. La hoja salió volando y desapareció entre la maleza. Él rugió y se giró hacia mí con mirada asesina. Las mandíbulas de Kane se cerraron alrededor de su garganta antes de que pudiera dar un paso. El bosque estalló en un estruendo, gruñidos, gritos y los sonidos húmedos de la violencia que nunca más había querido oír después del accidente. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra un árbol, incapaz de apartar la mirada, incapaz de cerrar los ojos. Todo terminó en menos de un minuto. 3 hombres yacían inmóviles en el suelo del bosque. Kane se erguía sobre ellos, con el pecho agitado y sangre goteando de su hocico. La suya, la de ellos. No podía distinguirlo. Debería haberse derrumbado por sus heridas. Debería estar muerto. En cambio, se volvió hacia mí, y sus ojos ya no eran los de un animal. Eran humanos, comprensivos, interrogantes. Mi pecho no se expandía. No podía respirar. Los bordes de mi visión brillaban con oscuridad. Conocía esa sensación. Un ataque de pánico. Así lo había llamado el terapeuta. La respuesta de tu cuerpo al trauma. Respira. No podía respirar. Kane se acercó a mí, cojeando mucho, y debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, simplemente se tumbó a mi lado, con su enorme cabeza apoyada en las patas, observando, esperando lentamente. Tan lentamente que mi respiración se estabilizó. La oscuridad retrocedió. Mis dedos encontraron su camino hacia su pelaje, áspero y grueso y real, sólido, cálido. ¿Qué eres? Susurré. Él exhaló un suspiro que podría haber sido una respuesta o una resignación. Nos quedamos así mientras el sol subía, filtrándose a través del dosel en patrones cambiantes. Finalmente, supe que no podíamos quedarnos. Alguien vendría a buscar a esos hombres, y Kane necesitaba ayuda de verdad, del tipo que yo no podía proporcionarle con agua y pañuelos. ¿Puedes caminar?, le pregunté finalmente. Mi apartamento no está lejos. Bueno, son unos cuantos kilómetros, pero si vamos despacio. Sus ojos se encontraron con los míos. Una pregunta, una negociación. No sé qué eres ni por qué te atacaron esos hombres, pero ahora están muertos. Y si te dejo aquí, alguien te encontrará y terminará lo que empezaron. Mi voz se estabilizó mientras hablaba, encontrando un terreno firme en mi propósito. Acabas de salvarme la vida. Déjame intentar devolverte el favor. Durante un largo momento, nada. Entonces Kane, lentamente, con dolor, se puso en pie. Era casi tan alto como mi hombro, una montaña de músculos y pelo, y apenas contenía su poder. Juntos, salimos cojeando del bosque. Llevar a un lobo enorme por la ciudad sin ser visto requería más suerte que habilidad, así que me mantuve en callejones y calles secundarias, rezando para que nadie mirara demasiado de cerca lo que suponían que era solo un perro muy grande. Kane se movía con un sigilo sorprendente para alguien de su tamaño, pegándose instintivamente a las paredes y las sombras. Mi apartamento estaba encima de una lavandería, en las afueras del pequeño centro de Colebrook, una habitación con una pequeña cocina, un baño en el que apenas cabía una persona
y ventanas que traqueteaban cuando pasaban los camiones. El alquiler era barato, porque el agua caliente solo funcionaba de vez en cuando, y los vecinos se peleaban tan fuerte que se oía a través de las paredes. Sin embargo, era mío, el primer lugar que me pertenecía solo a mí. Después de 2 años durmiendo en sofás y refugios y un desastroso intento de volver a vivir con mi tía, guié a Kane por la escalera exterior, haciendo una mueca cada vez que sus garras golpeaban el metal. La señora Chen, del 2B, solía estar en casa de sus hermanas los martes, y los universitarios del 2C no se levantaban antes del mediodía. Aún así, mi pulso no se estabilizó hasta que cerré la puerta y eché el cerrojo. Kane se derrumbó inmediatamente sobre la alfombra raída, con los costados agitándose. Bajo la luz intensa del apartamento, sus heridas parecían peores. Los cortes eran más profundos y la pérdida de sangre más grave. Parecía imposible que estuviera consciente. Bien, presioné las palmas de las manos contra los muslos, tratando de pensar. Vale, necesito suministros. Suministros de verdad. Cogí mi teléfono de la encimera y busqué entre los contactos a los que rara vez llamaba. Ahí estaba Daniel Reeves, un estudiante de veterinaria que había conocido en la biblioteca unos meses atrás. Hablamos de libros y de la soledad mientras tomábamos café 2 veces antes de desaparecer mutuamente, reconociendo que ambos estábamos demasiado destrozados para algo real. Contestó al tercer tono. Emma, ¿eres tú, Daniel? Hola, necesito un favor. ¿Uno raro? Una pausa. Qué raro. Encontré un perro herido, uno grande. Necesita atención médica, pero no puedo pagar un veterinario y no sé cómo explicarlo. Me quedé callada, tratando de encontrar palabras que no sonaran descabelladas. ¿Dónde estás? Le di la dirección y sentí un gran alivio. Gracias. ¿De verdad? 20 minutos, dijo y colgó. Me volví hacia Kane. Me miraba con esos ojos inquietantemente inteligentes, con la cabeza levantada a pesar del evidente agotamiento. Viene un amigo a ayudarme. Es bueno con los animales. Tienes que, no sé, actuar más como un perro, menos como si estuvieras calculando toda la historia de mi vida. Movió una oreja. Si los lobos pudieran parecer divertidos, él lo conseguía. Me ocupé de recoger toallas, llenar un cuenco con agua, intentar no pensar en los hombres del bosque, intentar no ver el momento en que las mandíbulas de Kane se cerraron alrededor de esa garganta, la forma en que el cuerpo se había desplomado como algo a lo que le habían cortado los hilos. Iban a matarte, me recordé a mí misma. A mataros a los dos. Mis manos temblaban mientras mojaba una toalla limpia. Cuando me arrodillé junto a Kane para limpiarle las heridas de nuevo, se tensó, pero me dejó hacerlo. Tan cerca, pude ver cicatrices bajo su pelaje, viejas, plateadas y elevadas. Había sido herido antes, muchas veces. Su Majestad, murmuré, recordando lo que había dicho el hombre con cicatrices. Así es como te llamó. ¿Qué significa eso? Kane cerró los ojos brevemente, y algo parecido a la resignación se reflejó en su rostro. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a ambos. Miré por la mirilla. Daniel, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, llevaba una bolsa de viaje colgada al hombro. Abrí la puerta lo justo para pasar y la cerré detrás de mí. Gracias por venir. Sí, bueno, parecías desesperado. Se pasó la mano por el pelo rubio. Un gesto nervioso. Lo recordé. ¿Con qué estoy lidiando aquí? Dijiste grande, pero realmente grande, y es asustadizo. Ha pasado por un trauma. Las mentiras me salieron más fáciles de lo esperado. Lo encontré en el bosque. Alguien lo lastimó gravemente. La expresión de Daniel se endureció. Una vez me contó sobre el perro de su infancia, cómo su padrastro lo había. Aparté ese recuerdo. Déjame verlo. Lo dejé entrar, observando su rostro con atención. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Kane, pero, hay que reconocerlo, no retrocedió. Dios, eso no es un perro, es un lobo, Emma. Un lobo enorme. Daniel dejó su bolsa lentamente, con movimientos cuidadosos. En tu apartamento. Trajiste un lobo a tu apartamento. Se estaba muriendo. Quizás aún lo esté. Daniel se agachó, estudiando a Kane desde la distancia. Esas heridas. ¿Qué le hizo esto? Otro lobo. No lo sé. No era del todo mentira. No sabía qué eran esos hombres, aunque sospechaba algo que haría pensar a Daniel que había perdido la cabeza. Daniel se acercó con el respeto cauteloso de alguien que entiende a los depredadores.
Habló en voz baja, dejando que Kane oliera su mano antes de tocarlo. Hola, grandullón. Veamos con qué estamos trabajando. Observé cómo examinaba las heridas. Sus manos eran suaves pero minuciosas. Kane permaneció quieto, aunque sus músculos seguían tensos, listos para moverse si fuera necesario. La confianza que mostraba me partía el corazón. Mordeduras, dijo Daniel finalmente. Profundas, pero ya están empezando a curarse. Nunca había visto tejidos regenerarse tan rápido. Me miró. ¿Cuánto tiempo hace que lo encontraste? Esta mañana temprano. Deberían estar peor, mucho peor. Debería estar en estado de shock solo por la pérdida de sangre. Daniel negó con la cabeza. Las limpiaré y las vendaré. Pero Emma, este animal necesita cuidados reales, rehabilitación de fauna silvestre. Quizás incluso no. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Sin autoridades. Por favor. Daniel me estudió durante un largo momento. Estás en problemas. Quizás. Aún no lo sé. Me abracé a mí misma, pero él me protegió. Alguien nos atacó en el bosque y él me mantuvo a salvo. No puedo entregarlo sin más. El silencio se prolongó. Entonces Daniel suspiró. Al final me lo contarás todo, pero por ahora, déjame curarlo. Trabajó con eficiencia, limpiando las heridas con antiséptico que tenía que escocer. Pero Kane no se inmutó. Daniel cosió las heridas más profundas. Sus manos eran firmes gracias a años de práctica con animales y cadáveres. Yo sostenía la cabeza de Kane en mi regazo, murmurándole palabras de ánimo. Sentía su peso y su calor. Confía en ti, dijo Daniel en voz baja. Los lobos no hacen eso. No confían en los humanos, especialmente después de un trauma. Entender que estar herido, estar asustado, sentir que el mundo está lleno de gente que quiere verte fracasar o sufrir o simplemente desaparecer. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Después de que mi madre muriera, todo el mundo me miraba como si fuera cristal roto, peligroso de tocar, más fácil de evitar. Las manos de Daniel se detuvieron. Yo también te miraba así en la biblioteca. Lo sé, lo siento, no lo sientas. Fuiste sincero al respecto. Acaricié el pelaje de Kane, sintiendo el subir y bajar de su respiración. La mayoría de la gente fingía que estaba bien y luego se sentía incómoda cuando no lo estaba. Daniel terminó la última puntada y se recostó. Necesita descansar, mucho, y comer. Carne cruda, si puedes conseguirla. Su cuerpo está tratando de sanar más rápido de lo que debería ser posible. Necesitará combustible. De acuerdo, Emma. Me miró a los ojos. Ten cuidado. Sea lo que está pasando aquí, es más importante que un lobo herido. Después de que se marchara, cerré la puerta con llave y encajé una silla debajo del pomo. Un hábito de los meses posteriores al accidente, cuando no podía dormir sin comprobar 3 veces las cerraduras. Kane me observaba desde la alfombra, siguiendo mis movimientos con la mirada. Necesitas descansar, le dije. Órdenes del médico. No tenía carne cruda, no tenía casi nada en la nevera. Unos huevos, lechuga marchita, media barra de pan, pero tenía $23 en la cartera y una tienda a 3 manzanas. Seré rápida, dije, cogiendo mi chaqueta. No lo sé. No te conviertas en un hombre mientras estoy fuera. Ya he tenido suficientes sorpresas por hoy. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. La tienda de conveniencia olía a café viejo y productos de limpieza. Cogí 1 kilo de carne picada, algo de pollo, cualquier proteína que pudiera permitirme. El cajero, un chico que no podía tener más de 17 años, apenas levantó la vista de su teléfono. Al volver, me fijé en cosas que antes no había visto. Un todoterreno negro aparcado frente a mi edificio, las ventanas demasiado tintadas, la forma en que se movían las cortinas de la señora Chen cuando subía las escaleras, la sensación de estar siendo observada que me recorría la espalda. Kane estaba exactamente donde lo había dejado, pero levantó la cabeza cuando entré. Alerta, consciente. Creo que alguien está vigilando el edificio, dije, mientras sacaba la carne. O tal vez soy paranoico. Es difícil saberlo en estos días. Cociné la carne molida sin condimentos y se la llevé en un tazón grande. Comió despacio, con cuidado, como alguien que intenta no mostrar lo desesperadamente hambriento que está. Yo también reconocí eso, el orgullo que acompaña a la pobreza, la vergüenza de la necesidad.
Mientras comía, saqué mi cuaderno de bocetos. Dibujar siempre me había ayudado a organizar mis pensamientos, a darle sentido al caos. Empecé a dibujar el bosque, el cedro, tratando de capturar el momento antes de que todo saliera mal. ¿Esos hombres te conocían?, dije en voz baja. Te llamaban Su Majestad, y tenían armas de plata. Se supone que la plata daña ciertas cosas, cosas míticas. Kane giró las orejas hacia mí, pero siguió comiendo. Mi madre solía contarme historias, cuentos de hadas, leyendas, folclore de una docena de culturas diferentes. Ella creía que había verdad en los mitos. Solía decir que los humanos habíamos olvidado cómo ver la magia porque nos convencíamos a nosotros mismos de que no era real. Sonreí al recordar eso. Pensaba que solo era caprichosa, creativa. Ahora estoy sentada en mi apartamento con un lobo que se cura demasiado rápido y me mira como si entendiera cada palabra. Dejé a un lado el cuaderno de bocetos. Si eres algo más que un lobo, necesito saberlo, porque esos hombres están muertos y alguien vendrá buscando respuestas. Y ahora estoy involucrada, lo quiera o no. Kane terminó de comer y cojeó hasta donde yo estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Se acomodó a mi lado, con su enorme cabeza apoyada en las patas, y me miró directamente a los ojos. Luego, lenta y deliberadamente, asintió con la cabeza. El aire salió de mis pulmones de golpe. ¿Lo entiendes? ¿De verdad lo entiendes? Otro movimiento de cabeza. ¿Puedes hablar o transformarte o...? Emitió un sonido grave, tal vez de frustración, y luego señaló con el hocico su pata herida, su costado desgarrado. Demasiado dolor, supuse. No puedes transformarte debido a las heridas. Un tercer movimiento de cabeza seguido de un resoplido que sonó casi como un alivio. Mi mente se aceleró. De acuerdo. Vale. Entonces, ¿qué eres? ¿Un hombre lobo que cambia de forma? Inclinó la cabeza lo suficiente. ¿Y esos hombres? Sus labios se separaron de los dientes, en un gruñido que me erizó el vello de los brazos. Enemigos, cazadores, tragué saliva con dificultad. Te llamaban Su Majestad. ¿Eres importante? ¿Alguien con poder? La mirada que me dirigió fue respuesta suficiente. Claro, por supuesto que lo eres, porque un hombre lobo normal en mi apartamento sería demasiado simple. Me reí un poco histérica. Ayudé a un rey hombre lobo. Así fue mi día. Perdí mi trabajo, cometí un asesinato por poder y presté primeros auxilios a la realeza. Kane emitió un sonido que esta vez era claramente de diversión. Nos sentamos en silencio mientras la tarde daba paso a la noche. Preparé té que no bebí y fingí no darme cuenta cuando la respiración de Kane se hizo más profunda y se quedó dormido. El cansancio finalmente lo venció. El dolor y la curación lo arrastraron. Saqué una manta de mi cama y la coloqué cuidadosamente sobre él. No se movió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jenna, mi compañera de piso durante mi breve estancia en Seattle. Hola, desconocida. ¿Estás viva? No sé nada de ti desde hace semanas. Me quedé mirando el mensaje. ¿Qué podía decir? Lo siento. He estado ocupada haciéndome amiga de la realeza de los hombres lobo y convirtiéndome en cómplice de un homicidio. Estoy bien, le respondí. Solo trabajo mucho. La mentira me sabía amarga en la lengua. Otro mensaje. Mentirosa. Pero está bien. Estoy aquí si me necesitas. Dejé el teléfono a un lado y me acurruqué en mi sillón, el único otro mueble de la habitación, a través de la ventana. El atardecer pintaba el cielo de tonos púrpura y gris. El sub negro seguía aparcado al otro lado de la calle. No podemos quedarnos aquí, le susurré al lobo dormido. ¿Podemos? No hubo respuesta, solo el sonido constante de la respiración y el zumbido lejano de la lavandería de abajo. Debí quedarme dormida, porque me desperté en la oscuridad y con un ruido de movimiento. Kane apenas se mantenía en pie, apoyándose en tres patas, mirando fijamente a la puerta con el pelo erizado. Entonces lo oí. Pasos en el pasillo, varios pares que se movían con determinación. Un golpe, agudo, autoritario. Emma Carr, una voz de mujer, nítida y fría. Abra la puerta. Tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy en el bosque. Mi corazón se detuvo. Kane me miró y en sus ojos dorados vi una pregunta. ¿Confía en mí? Me acerqué a él y le puse la mano en su enorme cabeza. Siempre. Los golpes se hicieron más fuertes. Sabemos que está ahí dentro, señorita Carr, y sabemos lo que es. Abra la puerta o la abriremos nosotros. El cuerpo de Kane se tensó.
A pesar de estar herido y agotado, se preparaba para luchar. Espera, le susurré. Hay otra manera. Cogí mi mochila, metí el cuaderno de dibujo, mi cartera, el cargador del teléfono, todo lo esencial. Luego me acerqué a la ventana, la que daba a la escalera de incendios que había probado una vez y nunca había usado. Gimió cuando la empujé con fuerza en la silenciosa habitación. La puerta se cerró de golpe. Alguien la golpeaba con fuerza. Vete, le insistía Kane. Ahora dudaba, mirando entre mí y la puerta que se cerraba. Estoy justo detrás de ti, te lo prometo. Cojeó hasta la ventana y se coló con dificultad. Lo seguí y cerré la ventana justo cuando la puerta se abrió de golpe. La escalera de incendios se sacudió bajo nuestro peso combinado mientras descendíamos. Se oyeron gritos desde arriba. No miré atrás, solo me concentré en bajar, escapar, mantener el ritmo de un rey lobo herido que no debería moverse en absoluto. Llegamos al callejón corriendo, yo con mi chaqueta fina y mis zapatillas gastadas. Él, con 3 patas, dejando gotas de sangre en el pavimento detrás de nosotros. Se oyeron pasos por la escalera de incendios. Allí, la voz de un hombre. No dejéis que lleguen al bosque. El bosque. Por supuesto, ahí era donde teníamos que ir. Corrimos. El bosque nos envolvió como un ser vivo. Las ramas arañaban mi chaqueta mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Me ardían los pulmones y las piernas me dolían con cada zancada. Pero no reduje la velocidad. No podía. Detrás de nosotros se oían voces, coordinadas, metódicas, acortando la distancia. Kane corría a mi lado a pesar de sus heridas, encontrando de alguna manera una fuerza que yo no podía comprender. Le costaba respirar. Sus jadeos entrecortados delataban un dolor que superaba sus límites, pero su ritmo nunca flaqueó. Llevábamos corriendo lo que parecían horas, pero probablemente solo fueran minutos. Cuando Kane se desvió repentinamente a la izquierda, alejándose de cualquier sendero que yo reconociera. Lo seguí ciegamente, confiando en él, porque no tenía otra opción. La maleza se hacía más espesa aquí, obligándome a agacharme y zigzaguear. Las espinas se enredaban en mi pelo, arrancando mechones de la trenza que se había soltado durante nuestra huida. Entonces, el suelo desapareció. Tropecé y casi me caigo. Pero el cuerpo de Kane se apretó contra mi costado, estabilizándome. Habíamos llegado a un terraplén empinado, casi vertical, que conducía a lo que parecía ser el sonido de agua corriendo. A la luz de la luna que se filtraba a través del dosel, apenas pude distinguir un estrecho sendero tallado en la ladera. Kane comenzó a bajar sin dudar. Es una locura. Y la locura era mejor que ser capturados. El descenso fue traicionero. Las rocas sueltas resbalaban bajo mis pies, y 2 veces tuve que agarrarme a las raíces expuestas para no resbalar. Kane se movía como el agua, guiado por su instinto allí donde la vista fallaba. Cuando llegamos al fondo, mis dedos estaban en carne viva y sangrando. Un arroyo se había abierto paso a través del barranco, hinchado por las recientes lluvias, rápido y frío. Kane esperó con las patas dentro, con la corriente tirando de su pelaje. Lo seguí, jadeando cuando el agua helada me golpeó las piernas. Empapó mis vaqueros al instante, entumeciendo todo lo que tenía por debajo de las rodillas. Cruzamos a la orilla opuesta y seguimos avanzando, siguiendo el curso del agua río abajo. El sonido del agua ocultaría nuestro rastro. Me di cuenta de que era inteligente. Lo había hecho antes, había evadido a los cazadores, había cubierto sus huellas, había sobrevivido. Finalmente, Kane se detuvo en un lugar donde la orilla se había erosionado, creando un hueco debajo de las raíces de una enorme cicuta. Se arrastró dentro, un espacio apenas lo suficientemente grande para su corpulencia. Dudé solo un momento antes de seguirlo. El hueco estaba seco y era sorprendentemente espacioso una vez que nos apretujamos para pasar por la entrada. Las hojas viejas cubrían el suelo y las raíces entrelazadas formaban un techo natural que parecía casi seguro. Casi. Nos derrumbamos juntos, temblando. Él por las heridas y el esfuerzo, yo por el frío y la bajada de adrenalina. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, donde nuestros cuerpos se apretujaban en el espacio reducido. ¿Se han ido?, susurré después de que mi respiración se estabilizara. Kane giró las orejas escuchando. Pasaron largos minutos. Luego se relajó ligeramente, todavía alerta, pero ya sin estar a punto de saltar. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho,
tratando de conservar el calor. Mi ropa estaba empapada y la temperatura bajaba rápidamente. Las noches de octubre en las montañas podían matarte si no estabas preparado, y yo decididamente no lo estaba. Esto es malo, dije, más para mí misma que para él. Esto es realmente malo. No puedo volver a mi apartamento. No puedo acceder a mi cuenta bancaria sin dejar rastro. No puedo. Me reí con una risa aguda y amarga. Ni siquiera puedo llamar a nadie porque ¿quién me creería? Hola. Sí, estoy escondida en un agujero con un rey hombre lobo mientras unos misteriosos individuos nos persiguen. Pensarían que finalmente me he vuelto loca. Kane se movió y de repente su calor me envolvió. Había enrollado su cuerpo alrededor del mío, creando un refugio contra el frío. Su pelaje aún estaba húmedo, pero irradiaba calor como un horno. Gracias, murmuré, acercándome descaradamente. La supervivencia prevalecía sobre la decencia. Nos quedamos sentados así, mientras la noche se hacía más profunda. No podía ver la luna desde nuestro hueco, pero sentía cómo pasaba el tiempo por los cambios en los sonidos del bosque, el paso de las criaturas del crepúsculo a los cazadores nocturnos. Un búho ululó en algún lugar por encima de nosotros. Algo pequeño se deslizó entre la maleza. No dejo de pensar en esos hombres, dije en voz baja, los de esta mañana. Nunca había visto la muerte antes, después del accidente con mi madre, pero esto era diferente. Esto era violencia, intencionada. La respiración de Kane seguía siendo constante contra mi espalda. ¿Alguna vez se hace más fácil? Saber que has matado, aunque fuera para sobrevivir, dijo con un sonido grave. Triste, cansado, humano en su resignación. No, supongo que no, tracé patrones en la tierra con un dedo. Mi terapeuta solía decir que el trauma no se cura, sino que se convierte en parte de tu paisaje. Aprendes a navegar a su alrededor, a construir tu vida con él allí como un elemento permanente. Creía que entendía lo que quería decir, pero esto es un nuevo tipo de paisaje. Pasaron las horas, dormité a ratos, despertándome sobresaltada con cada ruido. Mi cuerpo estaba demasiado frío e incómodo para dormir de verdad. Kane permaneció despierto todo el tiempo. Lo notaba por la tensión de sus músculos, la alerta de su respiración, montando guardia incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. El amanecer llegó gradualmente, con una luz grisácea que se filtraba en nuestro hueco. Con ella llegó el sonido de pasos. Kane se puso rígido. Me tapé la boca con la mano para silenciar mi respiración, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien se acercaba podía oírlo. Demasiado dispersos, una voz masculina, desconocida. Darius quiere que lo encuentren antes de la luna llena. Quedan 3 días. Otra voz más joven. El rey está herido. No puede haber ido muy lejos. No viste lo que le hizo a Roar y a su manada. Herido o no, es peligroso. Estaban cerca. Tan cerca que podía oír sus botas aplastando las hojas muertas. El más joven volvió a hablar. ¿Y la chica? Los testigos son complicaciones. Darius decidirá. Mi sangre se heló. El gruñido de Kane comenzó en lo profundo de su pecho. Lo sentí más que lo oí. Presioné mi mano contra su costado, suplicando en silencio. Todavía no. No mientras ellos tengan la ventaja. Los pasos se detuvieron. ¿Oyes algo? Silencio. Terrible. Un silencio interminable. Entonces probablemente solo sea un ciervo. Vamos. El barranco continúa hacia el este. Los pasos se desvanecieron. Esperamos otros 10 minutos antes de que Kane se relajara lo suficiente como para moverse. Salió primero del hueco, escudriñando cuidadosamente antes de darme espacio para salir. La luz de la mañana reveló el alcance total del daño causado por nuestra huida. Sus puntos se habían roto en varios lugares y la sangre fresca le empapaba el pelaje. Ahora cojeaba más de la pata herida, y cuando intentaba apoyar el peso sobre ella, tropezaba. Necesitas descansar, le dije. Descansar de verdad y recibir más atención médica de la que yo puedo proporcionarte. Me miró con esos 2 ojos inteligentes y negó con la cabeza deliberadamente. Estás siendo terco. Resopló, obviamente, y empezó a caminar río abajo, ahora más despacio, pero con determinación. Le seguí porque no había nada más que hacer. Caminamos durante horas, manteniéndonos en el lecho del arroyo siempre que era posible, adentrándonos en una zona salvaje que no reconocía. El bosque aquí parecía más antiguo, más salvaje. Los árboles crecían tan densos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol,
y el musgo lo cubría todo con gruesas mantas esmeralda. Al mediodía yo ya tropezaba. Sin comida, con poco sueño y la adrenalina agotada hacía tiempo. Tenía retortijones de hambre y la garganta como papel de lija, a pesar de haber bebido del arroyo. Kane se dio cuenta. Por supuesto que sí. Se detuvo en un lugar donde un tronco caído formaba un puente sobre el agua y se sentó, claramente esperando a que yo descansara. Me desplomé sobre el tronco, agradecida. Lo siento, te estoy retrasando. Se acercó y presionó su nariz contra mi mano. Consuelo, tranquilidad. ¿Quién es Darius?, pregunté. La persona de la que han hablado. ¿Es él quien quiere matarte? La expresión de Kane se ensombreció y se le erizó ligeramente el pelo. Alguien poderoso, alguien a quien temes. Estudié su rostro, leyendo las emociones con más claridad de la que debería ser posible. Pero no solo estás huyendo de él, estás protegiendo algo o a alguien. Sus ojos se encontraron con los míos y vi allí una confirmación, junto con algo más. Respeto, tal vez. El reconocimiento de que yo entendía más de lo que él esperaba. Tu gente, tu manada, las piezas encajaron. Eres el rey, lo que significa que tienes súbditos, un territorio, y Darius quiere arrebatártelo, un asentimiento, lento y cargado de responsabilidad. Así que no solo nos estamos escondiendo, tenemos que llevarte de vuelta con ellos. Observé sus heridas, el agotamiento en cada línea de su cuerpo, pero no puedes viajar así, y no sé a dónde vamos. Por primera vez, vi frustración en su rostro. Se giró y miró río arriba, como si pudiera ver a través de kilómetros de bosque hasta donde quiera que estuviera la seguridad. Luego bajó la mirada hacia su pierna herida y algo parecido a la derrota se reflejó en su rostro. Oye, le acaricié la cabeza con suavidad. Ya se nos ocurrirá algo. Tú no me abandonaste cuando nos atacaron esos cazadores. Yo no te voy a abandonar. La sinceridad de mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Hacía 2 días, era una camarera que apenas lograba mantenerse a flote, viviendo al margen de una vida que no sabía cómo vivir plenamente. Ahora era una fugitiva en el bosque con un rey metamorfo. Y de alguna manera, me parecía más real que cualquier otra cosa en los últimos 2 años. Quizás porque el peligro era externo, concreto, y no el dolor y la culpa sin forma que me habían atormentado desde el accidente. Kane se inclinó hacia mi mano y sentí el temblor que lo recorría. Agotamiento, dolor, el esfuerzo de mantener su forma de lobo cuando su cuerpo pedía descanso a gritos. Tienes que volver a transformarte. Me di cuenta de que necesitaba curarme como humano. Por eso estás luchando, ¿no? La forma de lobo te mantiene inmovilizado, impidiendo que las heridas se curen correctamente. Otro asentimiento, esta vez casi aliviado de que lo hubiera entendido. Entonces transforma. Señalé con impotencia el desierto que nos rodeaba. Yo vigilaré, buscaré comida, lo que necesites. Dudó y vi su vulnerabilidad. El miedo a estar indefenso, aunque fuera por un momento, a confiar en mí por completo. Sé que no me conoces, le dije en voz baja. Sé que solo soy una humana cualquiera que se topó con tu mundo, pero lo que dije en mi apartamento lo dije en serio. Tú me salvaste la vida. Déjame intentar salvar la tuya. El silencio se prolongó. Un cuervo graznó sobre nuestras cabezas. El arroyo murmuraba de pie. Cogió unos metros hasta un lugar protegido bajo un cedro y cerró los ojos. La transformación no se parecía en nada a lo que se veía en las películas. No hubo ninguna transformación dramática, ni huesos rotos ni gritos de agonía, solo un brillo en el aire como el calor que se eleva del pavimento en verano. Y entonces, donde antes estaba el enorme lobo, había un hombre. Me aparté instintivamente para darle intimidad, pero no sin antes ver su altura, sus músculos delgados, su cabello oscuro y un rostro hermoso, con la belleza de las cosas peligrosas. Ángulos marcados y ojos intensos que seguían siendo dorados incluso en forma humana. Emma. Su voz era áspera, poco utilizada. Gracias. El sonido de mi nombre en su boca hizo que algo se agitara en mi pecho. Reconocimiento, conexión, el peso de la intimidad ganada a través de la supervivencia compartida. Hay una cabaña, continuó, y oí un crujido cuando se movió. ¿Vestirse con qué? No tenía ni idea. A unos 10 al noroeste pertenece a mi manada. La mantenemos abastecida para emergencias. Si podemos llegar hasta allí, podrás descansar y curarte adecuadamente. Mantuve la mirada fija en la orilla opuesta. Puedes caminar 10 kilómetros.
Una pausa. Tendré que hacerlo. Ya puedes mirar. Me giré. Se había lascado de alguna manera. Llevaba unos pantalones oscuros y una camisa rota que debían de haber encontrado en algún lugar cercano, escondida precisamente para este tipo de emergencia. Se apoyó pesadamente contra el cedro y aunque estaba de pie, pude ver el esfuerzo que le costaba. Las heridas tenían un aspecto diferente en la piel humana. Estaban enrojecidas y cosidas de forma tosca por Daniel, pero los bordes ya se estaban cerrando más rápido de lo que debería ser posible. «Te estás curando», dije, acercándome lentamente. «La plata que usaron», señaló la herida más profunda en su costado. «Nos envenena, retrasa la regeneración». La plata. Pensé en el cuchillo curvo, en cómo había brillado de forma extraña a la luz del bosque. Como dicen las leyendas, la mayoría de ellas esconden algo de verdad. Su boca se curvó ligeramente, casi en una sonrisa. «Tu madre tenía razón en eso. ¿Lo oíste?» En el apartamento. Lo oí todo. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. ¿Entiendes la pérdida, la supervivencia, el peso de llevar una culpa que no te corresponde? La observación me tocó demasiado de cerca. Aparté la mirada. Debemos ponernos en marcha. 6 millas antes de que anochezca. Emma. Me obligué a volver a mirarlo a los ojos. «Soy Caín», dijo formalmente. «Rey de los Pez del Norte, y estoy en deuda contigo. No me debes nada. Te debo la vida. 2 veces». Se apartó del árbol, con más firmeza de la que debería. En mi mundo, ese es un vínculo que no se rompe. Algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. No era miedo, sino conciencia. Era más que gratitud. Era un voto. «Vamos, Majestad», dije, tratando de aligerar el momento. «Llevémosle a un lugar seguro antes de que sus súbditos tengan que elegir un nuevo rey». Su risa fue inesperada, áspera y genuina. Probablemente organizarían una fiesta. Empezamos a caminar más despacio ahora que era humano, y pude ver cada rastro de dolor que intentaba ocultar. El bosque continuaba con su indiferente belleza a nuestro alrededor, y en algún lugar detrás, los cazadores buscaban. Pero, por primera vez desde que Gary me despidió esa mañana, ¿fue realmente ayer? Sentí algo más que miedo o agotamiento. Sentí un propósito. Las 6 millas parecían 60. Avanzamos por un terreno cada vez más accidentado, con empinadas subidas por crestas cubiertas de pinos y descensos a valles donde el aire era frío y húmedo. La respiración de Kane se hacía más dificultosa con cada hora que pasaba, aunque nunca se quejó ni pidió detenerse. Lo observé orientarse con la seguridad de alguien que conocía estos bosques a la perfección. Incluso herido, incluso agotado, se movía con determinación. De vez en cuando, se detenía, inclinaba la cabeza y escuchaba algo que yo no podía oír. Entonces ajustábamos ligeramente el rumbo para evitar que otras personas, animales, peligros que yo no podía percibir. «¿Cómo sabes que no nos están siguiendo?», le pregunté durante una de esas pausas, manteniendo la voz baja. «Lo están haciendo», respondió sin mirarme, concentrado aún en el bosque que teníamos delante. «Pero la gente de Darius es forastera aquí. Estas montañas pertenecen a mi manada. La tierra misma se resiste a ellos. La tierra se resiste a ellos. Lo digo literalmente. El territorio no es solo un concepto para nosotros. Es un vínculo. Sangre y tierra». Empezó a moverse de nuevo. «Darius cree que el número y la brutalidad son suficientes. Se equivoca». Había tanta certeza en su voz que le creí a pesar de lo imposible que sonaba. Hace 2 días habría descartado esas palabras como una ilusión. Ahora, después de todo lo que había visto, estaba dispuesta a creer en la magia, los lazos de sangre y los bosques sensibles. El mundo era más grande y extraño de lo que jamás había imaginado. Cruzamos un arroyo donde el agua era tan clara que podía contar las piedras del fondo. Caín se arrodilló y bebió profundamente, y yo hice lo mismo. El frío despertó mi sistema, agudo y limpio. «Háblame de tu manada», le dije cuando continuamos. «¿Cómo son?» Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, complicada como cualquier familia. Una pausa. «Mi segundo al mando es Nathaniel. Lo conozco desde que éramos niños. Es estable, práctico, todo lo que un rey debe ser. Sinceramente, pero él no es rey. No». Esa alegría en particular me tocó a mí cuando mi padre se cayó. Apretó la mandíbula. «No importa».
Nathaniel se encarga de que todo funcione cuando yo no puedo. Evita que los demás se destrozan entre sí. Los demás. Isabel. Ella lidera a los exploradores. Rápida, inteligente, despiadada cuando es necesario. Marcus se encarga de la seguridad, aunque ya está entrando en años para ello. Se niega a jubilarse. Algo casi afectuoso se deslizó en su tono. Luego está Riley, joven, impulsivo, convencido de que es invencible. O se convertirá en alguien grande o acabará muerto. Absorbo estas imágenes mentales. Parece que se preocupan por ti. Se preocupan por la manada. Da la casualidad de que yo soy el responsable de ella. Me miró. ¿Por qué lo preguntas? Porque estás herida y agotada y sigues adelante. Eso no es solo instinto de supervivencia. Es alguien que sabe que los demás dependen de ella. Me agaché para pasar por debajo de una rama baja. Lo reconozco porque mi madre era así. Tenía 2 trabajos para mantenernos a flote después de que mi padre se marchara. Nunca se quejó, nunca se detuvo. Siguió adelante porque sabía que yo la necesitaba. El dolor familiar floreció en mi pecho, un dolor que se había atenuado durante 2 años, pero que nunca había desaparecido del todo. Parece fuerte, dijo Kane en voz baja. Lo era hasta que dejó de serlo. Tragué saliva. El accidente ocurrió porque le pedí que condujera con mal tiempo. Estaba estresada por un examen y quería llegar a casa. Ella dijo que no pasaba nada, que fuéramos despacio. Entonces, un camión cruzó la mediana y no pude terminar la frase. No era necesario. Te culpas a ti misma, observó Kane. No es una pregunta. ¿Tú no lo harías? Sí. La admisión fue cruda. Me culpo por muchas cosas. Por no ver venir la traición de Darius. Por no proteger mejor a mi gente. Por los que han muerto porque tomé decisiones equivocadas. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Pero la culpa y la responsabilidad no son lo mismo, Emma. El conductor del camión tomó una decisión. El tiempo tomó una decisión. Tu madre tomó la decisión de conducir porque te quería. Eso no hace que duela menos. No, él estuvo de acuerdo. No lo hace, pero puede ayudarte a llevarlo mejor. Algo en su comprensión me hizo arder los ojos. Parpadeé con fuerza, negándome a llorar. Aquí no. Ahora no. Caminamos en silencio después de eso, pero se sentía diferente, menos pesado, más agradable. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles en rayos dorados y a pesar de todo encontré momentos de belleza. Un grupo de setas que crecían en un círculo perfecto, un ciervo que nos observaba desde la distancia, sin miedo, la forma en que la luz se reflejaba en las telas de araña, convirtiéndolas en encaje plateado. Cuando Kane dijo, estamos cerca, el sol besaba el horizonte. La cabaña apareció gradualmente, casi camuflada por el bosque que la rodeaba. De una sola planta, madera desgastada, enclavada en una ladera con un arroyo que corría cerca. Sutil, si no sabías dónde mirar, no la veías. Kane se acercó con cuidado, escaneando la zona antes de dirigirse a la puerta. Presionó la palma de la mano contra ella y oí un suave clic. Algún tipo de cerradura que respondía a qué, a su tacto, a su presencia. El interior era escaso pero funcional. Una habitación principal con una pequeña cocina, una estufa de leña y un sofá desgastado. 2 puertas conducían a lo que supuse que eran un dormitorio y un baño. Todo estaba polvoriento, pero intacto. A la espera. Es un refugio, explicó Kane, acercándose a comprobar las ventanas. Tenemos varios repartidos por el territorio, abastecidos con provisiones, protegidos contra intrusos, con magia protectora, protecciones básicas. Lo dijo como si fuera obvio. La gente de Darius no nos encontrará aquí a menos que tropiecen literalmente con la cabaña, y el terreno lo impedirá. Quería preguntarle más sobre la magia, pero Kane se tambaleó de repente y se agarró a la encimera. La adrenalina que le había llevado a recorrer 10 kilómetros finalmente estaba desapareciendo. Al dormitorio, dije con firmeza. No discutió, lo que me indicó lo mal que se sentía. Lo seguí al pequeño dormitorio, que solo tenía una cama doble y una cómoda, y lo vi hundirse en el colchón con un sonido que era mitad gemido, mitad alivio. Suministros, logró decir. Armario del baño, botiquín, lleno de vendajes, antisépticos y frascos etiquetados con nombres que no reconocí. Llevé todo al dormitorio junto con un cuenco de agua de la cocina. Tengo que revisar tus heridas, le dije, para asegurarme de que no se infecten. Él asintió, demasiado cansado para ser modesto, y se quitó la camisa. Las heridas tenían mejor aspecto que por la mañana,
pero aún estaban inflamadas. Los puntos que le había puesto Daniel aguantaban, pero a duras penas. Limpié cada herida con cuidado, consciente de que Kane me observaba con los ojos entrecerrados. «Eres buena en esto», murmuró. «Gentil. Solía ser voluntaria en una clínica gratuita en Seattle antes de...» Hice un gesto vago con la mano. «¿Antes de derrumbarme?» «No te derrumbaste. Te rompiste y luego sobreviviste a la ruptura. Hay una diferencia». Sus palabras calaron hondo en mí. Terminé de limpiar la última herida y busqué vendas limpias. «¿Qué son estas botellas?» «Pomadas curativas elaboradas por nuestros curanderos. Acelerarán la recuperación», señaló una botella de color verde oscuro. Esa. La abrí, liberando un aroma a pino y algo más intenso, medicinal, pero natural. La pomada era espesa y ligeramente cálida. La extendí con cuidado sobre sus heridas, observando cómo parecía penetrar en su piel. «Es increíble», susurré. «Magia antigua, magia de la tierra». Ahora tenía los ojos completamente cerrados y la voz pastosa por el cansancio. Los humanos también la conocían. «Antes de que lo olvidaras. Antes de que lo olvidáramos», repetí. Pero él ya estaba dormido. Lo cubrí con la manta que había a los pies de la cama y me retiré a la sala principal. Mi propio agotamiento me atraía, pero estaba demasiado nerviosa para descansar. Demasiado consciente del silencio, del aislamiento, del hecho de que éramos fugitivos en una cabaña en medio de la nada. Exploré la cocina y encontré los suministros prometidos. Conservas, carne seca, incluso café. Mi estómago se retorció dolorosamente al ver la comida. No recordaba cuándo había comido por última vez. Ayer por la mañana, el día anterior, calenté una lata de sopa en la pequeña cocina de gas, obligándome a comer despacio a pesar de querer devorarla. El calor se extendió por mi pecho, ahuyentando parte del frío que se había instalado en mis huesos. Mientras comía, examiné la cabaña con más detenimiento. La estufa de leña dominaba una de las paredes, práctica y muy usada. Las estanterías contenían una colección ecléctica, guías de campo, novelas, lo que parecían diarios. Los muebles estaban desgastados, pero eran cómodos. Alguien había convertido este lugar en un refugio. Encontré un teléfono fijo montado en la pared, antiguo, de los que tienen disco. Cuando lo descolgué, me recibió el silencio. No había tono de llamada. O estaba desconectado o la línea no funcionaba. Completamente aislado. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí extrañamente tranquilo. Quizás porque, por primera vez en 2 años, tenía un objetivo claro. Mantener a Kane a salvo. Ayudarle a curarse. Averiguar qué pasaría después. Estaba lavando mi cuenco cuando lo oí. Un aullido en la distancia, luego otro más cercano. No eran perros ni lobos, era otra cosa. Mis manos se congelaron en el agua jabonosa. Los aullidos continuaron, creando un coro que me erizó todo el cuerpo. Se comunicaban, se llamaban unos a otros, buscaban. Me acerqué con cuidado a la ventana y miré a través del hueco de las cortinas. El bosque se había oscurecido hasta convertirse en un púrpura intenso, y las estrellas empezaban a aparecer. No veía nada que se moviera, pero los aullidos continuaban, coordinados, metódicos, como una búsqueda sistemática. Unos pasos detrás de mí me hicieron girarme. Kane estaba de pie en la puerta del dormitorio, con el torso desnudo y los ojos alerta, a pesar de su agotamiento anterior. «Están cerca», dijo innecesariamente. «¿Cómo de cerca?» «Lo suficientemente cerca». Se acercó a la ventana y escudriñó la línea de árboles. «Buscarán toda la noche. Al amanecer ampliarán el perímetro. Así que tenemos hasta el amanecer como máximo». Se volvió hacia mí y vi el cálculo en sus ojos. «Tengo que contactar con Nathaniel, decirle dónde estoy. ¿Qué ha pasado?» «El teléfono no funciona». «Ese teléfono no». Se acercó a la estantería y sacó lo que parecía un viejo diario. Dentro, escondido en un hueco tallado, había un teléfono móvil. Lo encendió y vi cómo se le tensaba la mandíbula al ver lo que aparecía en la pantalla. 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de texto. Tecleó rápidamente, envió algo y volvió a apagarlo. Recibirá el mensaje y vendrá. ¿Cuánto tardará si sale ahora? 2 días, quizá 3. Kane dejó el teléfono a un lado. Tenemos que aguantar hasta entonces. 2 días me parecían imposibles, pero también había pensado que sobrevivir hoy era imposible. Y aquí estábamos. «De acuerdo», dije. «Entonces aguantaremos». Kane me lo estudió en la penumbra.
Podrías marcharte, caminar hasta la carretera principal y parar un coche. No te están buscando. No realmente. Solo eres una complicación. Una complicación que eliminarán si tienen la oportunidad. Los oí. Probablemente, admitió, pero probablemente no es seguro. Tendrías más posibilidades ahí fuera que aquí dentro. Y tendrías más posibilidades con alguien que te cubriera las espaldas. Crucé los brazos. No me voy, Emma. Dije que no me iba. Las palabras salieron más feroces de lo que pretendía. Puedes darme órdenes, intimidarme, intentar convencerme con la lógica para que me vaya. No cambiará nada. Me quedo. Durante un largo momento, nos miramos fijamente. Luego, lentamente, Kane sonrió. Una sonrisa real, cálida y transformadora. Eres muy terca para ser tan pequeña. Prefiero decir decidida. Logré devolverle la sonrisa. Y tengo una estatura normal. Tú eres anormalmente alto. Los aullidos habían cesado. El silencio se sentía peor de alguna manera. Pesado, amenazante. Kane se acercó a la estufa de leña y comenzó a encender el fuego. Ya no tenía sentido esconderse. Sabían que había alguien en el territorio. Más valía mantenerse caliente. Lo ayudé, agradecida de tener algo que hacer con las manos. Pronto, las llamas crepitaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. El calor fue inmediato y maravilloso. Nos acomodamos en el sofá, él porque apenas podía mantenerse en pie. Yo porque sentarme a su lado ahora me parecía natural, necesario. Su calor irradiaba como el fuego, y me encontré inclinándome hacia él sin darme cuenta. Háblame de Darius, le dije en voz baja. ¿Por qué está haciendo esto? La expresión de Kane se ensombreció. Quiere lo que yo tengo. Poder, territorio, control. Una pausa. Una vez fuimos amigos, hermanos en todo menos en la sangre. Cuando mi padre murió y la manada me eligió como rey, Darius me felicitó. Se puso a mi lado. Confiaba plenamente en él. ¿Qué cambió? No lo sé. Quizás el poder que yo tenía le hizo darse cuenta de lo que él no tenía. Quizás siempre planeó traicionarme y solo esperó el momento adecuado. Kane miró fijamente las llamas. Hace 6 meses comenzaron los desafíos. Al principio eran cosas pequeñas, preguntas sobre mis decisiones, rumores sobre mi capacidad, luego confrontaciones directas. Él quería la corona y estaba dispuesto a fracturar la manada para conseguirla. Entonces, luchaste contra él. Lo desafié formalmente. Es nuestra costumbre. El combate determina el liderazgo. Su mano se movió inconscientemente hacia su costado, donde se encontraba la peor herida. Gané, pero por poco. Y Darius no aceptó el resultado. Se marchó y se llevó consigo a sus seguidores. Pensé que eso sería el final, pero no fue así. No, pasó meses reclutando a otras manadas, mercenarios, cualquiera que tuviera rencor o un precio. La voz de Kane se volvió monótona. Hace 3 días, me tendió una emboscada durante una patrulla fronteriza. Solo él y sus mejores luchadores. Tenían armas de plata, magia que nunca había visto antes. Deberían haberme matado, pero escapaste. Corrí como un cobarde. Corrí. El odio hacia sí mismo en su voz me hizo doler el pecho. Dejé morir a mis guardias para ganar tiempo. Me arrastré hasta el bosque, sangrando y destrozado. Y entonces tú me encontraste. Sin pensarlo, extendí la mano y le cogí la suya. Era más grande que la mía, callosa, cálida. Sobreviviste. Eso no es cobardía, es estrategia. Díselo a las familias que murieron protegiendo a su rey. Eso es lo que ellos aceptaron. Le apreté la mano. Que tú hayas sobrevivido significa que sus muertes tuvieron sentido. Si hubieras muerto, no habría tenido sentido. Miró nuestras manos unidas y luego a mí. ¿Cómo te has vuelto tan sabia? Terapia, mucha terapia. Intenté aligerar el momento. También, el dolor y el trauma te enseñan a ver las cosas con perspectiva, lo quieras o no. Su pulgar rozó mis nudillos, un gesto tan suave que me dejó sin aliento. Me alegro de que me hayas encontrado, Emma, aunque haya complicado tu vida enormemente. Mi vida necesitaba complicarse. Antes apenas vivía, solo existía, hacía las cosas por inercia. Me encontré con sus ojos dorados. Esto es aterrador y peligroso, y probablemente me va a matar. Pero me siento viva por primera vez en 2 años. El espacio entre nosotros se sintió cargado. De repente, consciente, la luz del fuego pintó sus rasgos de un cálido dorado, resaltando las líneas marcadas de su mandíbula, la intensidad de su mirada. Era consciente de todos los puntos en los que nuestros cuerpos se tocaban.
las manos, los hombros, la presión de su muslo contra el mío. Emma, dijo suavemente, y mi nombre en su voz hizo que algo se agitara en mi pecho. Entonces la ventana se rompió. El cristal explotó hacia adentro, brillando como nieve mortal a la luz del fuego. Kane se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo, empujándome detrás del sofá. Su cuerpo era un escudo entre mí y lo que fuera que había irrumpido. Un bote rodó por el suelo, echando un humo gris que se extendió a una velocidad imposible. Mis ojos ardieron inmediatamente y mi garganta. Los pulmones se me paralizaron. Wolfsbane, dijo Kane con voz entrecortada. No respires. Pero tenía que respirar. Mi cuerpo lo exigía. Aspiré el aire envenenado. A pesar de mis intentos por resistirme, la habitación daba vueltas. Sentí las manos de Kane sobre mí, arrastrándome hacia el dormitorio, lejos de lo peor. Mis piernas no me respondían. Se habían vuelto de goma. Nos derrumbamos en la puerta del dormitorio. Kane cerró la puerta de una patada, pero el humo se colaba por las rendijas. Tosió violentamente. Su cuerpo, en proceso de curación, luchaba contra el veneno. Me acurruqué, tratando de respirar superficialmente, tratando de no entrar en pánico. La puerta principal se abrió de golpe. A través del humo y mis ojos llorosos, vi formas que se movían. 3, no, 4 figuras entrando en la cabaña. Llevaban máscaras que los protegían del veneno del lobo que nos incapacitaba. Te hemos encontrado, Majestad. Una voz femenina, fría y satisfecha. Se quitó la máscara, revelando unos rasgos afilados y unos ojos oscuros. ¿De verdad creías que un simple hechizo nos mantendría fuera? Kane intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron antes de llegar a la mitad. El dolor del lobo le afectaba más que a mí. Algo en su fisiología de hombre lobo lo hacía más vulnerable. No puedes transformarte, ¿verdad? La mujer se agachó justo fuera de la zona donde el humo era más denso. El veneno del lobo impide la transformación. Qué conveniente. Hizo un gesto a los demás. Llevadlo. Matad a la chica. 2 de las figuras enmascaradas se adelantaron. El terror me despejó la mente como agua helada. Retrocedí a toda prisa, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mi mano se cerró alrededor de algo metálico. Un atizador apoyado contra la pequeña chimenea del dormitorio. El primer atacante me alcanzó. Golpeé sin pensar, poniendo toda mi fuerza en ello. El atizador le dio en la rodilla con un crujido repugnante. Cayó gritando. El segundo fue más rápido, más inteligente. Atrapó el atizador en mi siguiente golpe y me lo arrancó de las manos. Su puño se dirigió hacia mi cara, y Kane estaba allí, de alguna manera, moviéndose a pesar del dolor y el veneno. Su mano atrapó la muñeca del atacante, la retorció y le rompió los huesos. El hombre cayó, pero el esfuerzo le costó caro. Kane cayó de rodillas, jadeando. La mujer, claramente la líder, sacó un cuchillo de plata de su cinturón. Obstinada. Lo respeto. Se acercó lentamente, con confianza. Darius dijo que te trajéramos vivos si era posible, pero se conformará con tu cabeza. Levantó el cuchillo. Un aullido rasgó la noche, enorme, autoritario, reverberando a través de las paredes de la cabaña. Luego otro y otro. Un coro de ellos proveniente de múltiples direcciones. La mujer se quedó paralizada. No, no podían haber llegado tan rápido. Las ventanas restantes de la cabaña explotaron hacia adentro. No por los botes, sino por los cuerpos. Lobos, enormes y poderosos, con pelaje que iba del gris al marrón y al rojizo. Entraron como una ola viviente, con los dientes afilados y furiosos, uno más grande que los demás, con pelaje gris plateado, aterrizó directamente entre nosotros y la mujer. Su gruñido era volcánico, prometedor de violencia. Nathaniel, logró decir Kane, con alivio rompiendo el dolor en su voz. La respuesta del lobo plateado fue lanzarse sobre la mujer. Ella lo esquivó, pero por poco. Su compañero restante, el que aún estaba de pie, sacó su propia arma, pero otro lobo se abalanzó sobre él antes de que pudiera usarla. La cabaña se sumió en el caos. No podía seguir todo lo que estaba pasando. Era demasiado rápido, demasiado violento. Me concentré en Kane, ayudándole a volver al dormitorio, lejos de lo peor de la pelea y del humo persistente del lobo Spain. «¿Estás bien?», le repetí, más a mí misma que a él. «¿Estás bien? La ayuda está aquí. ¿Estás bien?». Su mano encontró la mía y la apretó débilmente. «Me has salvado otra vez. Ahora estamos en paz».
Un lobo apareció en la puerta, más pequeño que los demás, de color rojizo y con inteligentes ojos ámbar. Era una hembra. Me di cuenta de que se transformó con suavidad, convirtiéndose en una mujer de unos 30 años con cabello cobrizo y rasgos afilados. Tú debes de ser Emma. Su voz era clara y eficiente. Soy Isabel. ¿Puedes caminar? No, no puede. Lo llevaremos. Evaluó a Kane rápidamente. Profesional. El efecto del veneno del lobo desaparecerá en una hora. Hasta entonces, es vulnerable. Sus ojos se encontraron con los míos. Has hecho bien en mantenerlo con vida. Algo en su tono sugería aprobación, tal vez incluso respeto. A pesar de todo, me hizo sentir una calidez en el pecho. ¿Puedes caminar?, preguntó de nuevo con más suavidad. Asentí. Mis piernas temblaban, pero funcionaban. Isabel llamó y entraron dos lobos más, ambos machos, uno marrón oscuro y otro casi negro. Flanquearon a Kane, sosteniendo su peso entre ellos. El lobo plateado, Nathaniel, apareció, ahora en forma humana, vestido con pantalones, pero sin nada más. Tenía el pecho lleno de cicatrices y el rostro duro. Tenemos que irnos, dijo secamente. ¿Vendrán más? ¿La mujer?, pregunté. Ha escapado. El disgusto tiñó su tono. No pregunté qué significaba eso. No quería saberlo. Salimos por la parte de atrás, abandonando la cabaña en ruinas. La manada se movía como una unidad, rodeando a Kane y a mí en una formación protectora. Fluían por el bosque como el agua, silenciosos y seguros, y yo luchaba por mantener el ritmo. Pero cada vez que tropezaba, alguien estaba allí. Una mano firme, un hombro que me sostenía. Me trataban como si fuera uno de los suyos, como si formara parte de la manada, a pesar de que era obvio que era humano y que estaba fuera de mi elemento. Viajamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fue una. Los efectos del veneno del lobo en mí habían desaparecido, dejándome lúcido pero agotado. Kane permanecía semiconsciente entre sus dos ayudantes, con la cabeza gacha y respirando con dificultad. Finalmente, llegamos a un claro entre los árboles. Abajo, en un valle rodeado de montañas, brillaban las luces. Había al menos una docena de edificios dispuestos alrededor de un claro central. El humo salía de las chimeneas. La gente se movía entre las estructuras, realizando sus rutinas nocturnas. «Hogar», murmuró Kane. El recinto de la manada era más grande de lo que esperaba. Descendimos al valle y aparecieron más lobos, algunos en forma animal, otros humanos. Todos se detuvieron para mirarme con abierta curiosidad. El humano que salvó al rey, oí susurrar a alguien. Se enfrentó a los cazadores de Darius, añadió otra voz. Toda esa atención me puso los pelos de punta. Me concentré en mantener el ritmo, en no tropezar, en cualquier cosa menos en las docenas de ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Nos acercamos al edificio más grande, una estructura de 2 pisos construida con madera y piedra. Nathaniel abrió la puerta y entramos en un espacio cálido y luminoso. El interior era amplio y diáfano, con una enorme chimenea que dominaba una de las paredes y cómodos muebles dispuestos para reunirse. Estanterías, obras de arte y signos de vida en comunidad. Arriba, indicó Isabel, estaban los aposentos del rey. Subieron a Caín por una escalera hasta el segundo piso, a un dormitorio que era sorprendentemente sencillo. Una cama grande, una cómoda, un escritorio, ventanas con vistas al valle. Lo acostaron con cuidado en la cama y yo me quedé indecisa cerca de la puerta. Tú también, dijo Isabel, al darse cuenta. Siéntate antes de que te caigas. Me dejé caer en una silla cerca de la cama y la adrenalina finalmente se desplomó. Mis manos comenzaron a temblar. Todo lo que había sucedido en los últimos 2 días me golpeó de golpe. El miedo, la violencia, la huida, la muerte cercana. Mi respiración se aceleró y se volvió más superficial. Ataque de pánico. Reconocí los síntomas. Bajé la cabeza. Una mano suave presionó la parte posterior de mi cuello, guiando mi cabeza entre mis rodillas. La voz de Isabel se mantuvo tranquila, firme. Respira conmigo. Inspira durante 4 segundos. Aguanta la respiración durante 4 segundos. Expira durante 4 segundos. Seguí su ritmo, concentrándome en su voz en lugar del caos que había en mi cabeza. Poco a poco, mi respiración se fue estabilizando. Los temblores disminuyeron. ¿Mejor?, preguntó después de unos minutos. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz.
Lo has hecho bien hoy, mejor que la mayoría. Isabel me apretó el hombro. Descansa un poco, mañana hablaremos más. Se marchó, llevándose a los demás con ella. De repente, solo quedábamos Kane y yo en la silenciosa habitación. Él estaba dormido. Por fin, el veneno del lobo se había purgado lo suficiente como para que su cuerpo se curara adecuadamente. Su respiración era profunda y uniforme. Su rostro estaba relajado de una forma que nunca había visto antes. Debería irme, buscar otro lugar donde dormir, pero mi cuerpo se negaba a moverse de la silla. Yo también estaba demasiado cansada. Mis ojos se cerraron a pesar de mis esfuerzos. Cuando desperté, la luz del sol entraba por las ventanas. Estaba en la cama, cubierta con una manta. Kane se había ido. El pánico me invadió antes de oír voces en la planta baja, entre ellas la suya. Me invadió una sensación de alivio. Me levanté con cuidado, con los músculos protestando, y me examiné. Alguien había dejado ropa limpia en la cómoda, unos pantalones suaves y un jersey que olía a cedro. Me cambié agradecida, dejando mi ropa destrozada en un montón. El cuarto de baño adjunto al dormitorio era sencillo pero funcional. Me lavé la cara, intenté peinarme y evité mirar demasiado de cerca los moratones que se estaban formando en mis brazos y el corte sobre mi ceja que no recordaba haberme hecho. Abajo, los encontré reunidos alrededor de una gran mesa. Kane, Nathaniel, Isabel y otras 3 personas que no reconocí. Levantaron la vista cuando bajé y la conversación moviéndose con facilidad ahora. La curación era notable. Solo quedaban ligeras cicatrices donde antes había ya habido cortes profundos. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión y hubiera sobrevivido para contarlo. Algunas sonrisas alrededor de la mesa. Kane sacó una silla a su lado. Siéntate. Estábamos discutiendo la situación. Me senté muy consciente de todas las miradas fijas en mí. Un joven de unos 20 años, con el pelo oscuro y los ojos ansiosos, me acercó un plato. Comida. Sentí un retortijón de hambre en el estómago. Gracias, dije, y él sonrió. Soy Riley. Ya eres una especie de leyenda. En realidad no. Salvaste al rey 2 veces, te enfrentaste a cazadores entrenados y sobreviviste a la exposición al veneno del lobo. La admiración de Riley era evidente. Eso es bastante legendario para un humano. Riley, dijo Nathaniel con severidad, concéntrate. El joven se puso serio de inmediato. Lo siento, señor. Comí mientras hablaban, reconstruyendo poco a poco la situación. Darius llevaba meses reuniendo fuerzas. El ataque de hacía 3 días tenía como objetivo eliminar rápidamente a Caín antes de que pudiera reunir a la manada. Casi había funcionado. Ahora ambos bandos se estaban reagrupando. Darius controlaba el territorio del norte. Kane controlaba el sur. Entre ellos, tierras sin reclamar, manadas más pequeñas atrapadas en medio. Incertidumbre sobre quién ganaría finalmente. Tenemos que enviar un mensaje, Marcus, insistió el lobo más viejo, con el pelo canoso. Mostrar fuerza. Recordar a los demás por qué Kane es el rey. ¿Cualquier demostración de fuerza conlleva el riesgo de víctimas civiles?, replicó Isabel. Las manadas más pequeñas están aterrorizadas. Si presionamos demasiado, nos verán tan malos como a Darius. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esconder y esperar a que se rinda? La frustración de Riley era evidente. Elaboramos una estrategia, dijo Kane en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. Darius espera que responda con violencia. Es lo que él haría, así que hacemos lo contrario. ¿Qué es?, preguntó Nathaniel. Invitamos aquí a las manadas neutrales. Les mostramos que somos estables, organizados, que mi liderazgo no ha flaqueado. La mirada de Kane recorrió la mesa. Demostramos que las afirmaciones de Darius, de que soy débil, de que la manada se está fracturando, son mentiras. Una reunión, dijo Marcus lentamente, durante un conflicto, es arriesgado. Todo es arriesgado. Kane se inclinó hacia adelante. Pero ahora mismo importa la percepción. Están escuchando la versión de Darius. Dejemos que escuchen la nuestra. Se desató un debate. Yo escuchaba, fascinado por la dinámica. Nathaniel era cauteloso, metódico. Isabel, estratégica y aguda. Marcus era tradicional, centrado en el honor y el protocolo. Riley era impulsivo, pero perspicaz. Y Kane, equilibrado, escuchaba todas las perspectivas antes de decidir. Eso era liderazgo.
No el tipo dramático y agresivo de las películas, sino algo más tranquilo y complejo. Finalmente, se llegó a un consenso. Enviarán invitaciones a 5 manadas neutrales, invitándolas a reunirse en 3 días. Una muestra de unidad y fuerza. ¿Y Emma?, preguntó Riley de repente. Todas las miradas se volvieron hacia mí de nuevo. ¿Qué pasa conmigo? Eres humana, en un recinto cerrado. Durante un conflicto de sucesión, Riley miró a Kane. No te ofendas, pero eso es inusual. La gente hará preguntas. Entonces les responderemos, dijo Kane simplemente. Emma está bajo mi protección. Ha demostrado ser una aliada. Cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo conmigo. La firmeza de su voz hizo que algo cálido floreciera en mi pecho. La reunión se disolvió después de eso. Kane me cogió suavemente del brazo cuando me levanté. Acompáñame. Salimos al aire fresco de la mañana. El recinto era precioso a la luz del día. Los edificios estaban dispuestos de forma orgánica, siguiendo los contornos naturales del terreno. Los niños jugaban en el claro, supervisados por adultos que los observaban con cariñosa atención. Detrás de algunos edificios había jardines. Las verduras de final de temporada aún producían. El humo se elevaba desde una cocina comunitaria, llevando el olor del pan horneado. Parecía una comunidad, un hogar. Esto es increíble, dije en voz baja. Lo hemos construido a lo largo de generaciones. Cada estructura, cada tradición. El orgullo de Kane era evidente. Esto es lo que Darius quiere destruir. Caminamos en silencio durante un rato, siguiendo un sendero que serpenteaba por el recinto y se adentraba en el bosque circundante. Finalmente, llegamos a un claro con vistas a todo el valle. Emma Kane se volvió hacia mí. Has hecho más de lo que tenía derecho a pedirte. Me has salvado la vida. Me has mantenido con vida. Has estado a mi lado cuando podrías haber huido. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. Protección, recursos, lo que necesites. Suena como una despedida. Es una oferta. Te has visto arrastrada a nuestro mundo por circunstancias ajenas a tu control. Ahora que estás a salvo, puedes elegir. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Quedarte o irte. Sin juzgar ninguna de las dos opciones. Quedarte o irte. Volver a mi antigua vida, de camarera, en un apartamento diminuto, con una soledad infinita, o quedarme aquí, en este extraño mundo nuevo de lobos, magia y peligro. No debería haber sido una elección difícil. No tengo nada a lo que volver, dije en voz baja. No tengo trabajo. Probablemente ya me hayan enviado la notificación de desahucio. No tengo familia. La vida que llevaba antes no era realmente vivir. Era solo esperar a sentir algo de nuevo. Y ahora lo siento todo. Terror, propósito y pertenencia. Y dudé, sin saber cómo nombrar el otro sentimiento. El que surgía cada vez que él me miraba, cada vez que nuestras manos se tocaban. Quiero quedarme si me aceptas. Su expresión se suavizó y se volvió tierna. Emma, sería un honor tenerte aquí. El espacio entre nosotros se llenó de electricidad. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me apartó un mechón de pelo rubio pálido de la cara. Su pulgar se detuvo en mi mejilla. Eres extraordinaria, dijo en voz baja, valiente, compasiva y más fuerte de lo que crees. Cuando yacía en el bosque, sangrando, pensé que moriría solo. Entonces apareciste tú, como algo enviado para recordarme por qué vale la pena luchar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Kane, sé que esto es muy rápido. Sé que has pasado por un trauma y que aún te estás recuperando. Bajó la mano, pero no apartó los ojos de los míos. No te presionaré, pero necesito que sepas que no solo estás bajo mi protección. Tú me importas personalmente. La confesión quedó suspendida entre nosotros, vulnerable y sincera. Pensé en los últimos 2 días, en cómo me había protegido, escuchado, visto, no como alguien rota, débil o digna de lástima, sino simplemente como Emma. Tú también me importas, le dije, más de lo que esperaba, más de lo que tiene sentido después de 2 días. Su sonrisa era como un amanecer, lenta, cálida, transformadora. Entonces tenemos tiempo para averiguar qué significa eso. Me tendió la mano, la tomé, entrelazando nuestros dedos. Nos quedamos así, mirando hacia el valle, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era la ausencia de miedo o dolor, sino un espacio junto a ellos. Espacio para la esperanza, para las posibilidades,
para la vida. La reunión 3 días después reunió a representantes de 5 manadas neutrales. Llegaron con cautela, mirando el recinto con sospecha y curiosidad. Kane saludó a cada uno personalmente, mostrando fuerza, pero sin agresividad, respeto sin sumisión. Me quedé en segundo plano, observando principalmente cómo se desarrollaba la política de la manada. Era fascinante. Las sutiles muestras de dominio, la cuidadosa elección de las palabras, la forma en que las alianzas cambiaban con cada conversación. Pero también me di cuenta de otra cosa. La forma en que los miembros de la manada hablaban de Kane con respeto, sí, pero también con auténtico afecto. La forma en que los niños corrían hacia él sin miedo. La forma en que los ancianos buscaban su consejo. No era un rey que gobernaba mediante la intimidación. Era alguien a quien su pueblo había elegido día tras día. Durante la cena formal, una de las alfas visitantes, una mujer llamada Vera, con mechas plateadas en su cabello oscuro, hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Por qué deberíamos creer que ganarás a Darius? Él tiene números, recursos, alianzas con grupos más allá de nuestros territorios. Kane no respondió de inmediato. En cambio, miró alrededor de la mesa a la presencia firme de Nathaniel, la aguda inteligencia de Isabel, la fuerza tradicional de Marcus, la lealtad entusiasta de Riley. Entonces sus ojos se encontraron con los míos, porque yo tengo algo que Darius nunca tendrá. Gente que ha decidido ponerse de mi lado. No porque me teman o quieran lo que puedo darles, sino porque creen en lo que estamos construyendo. Se puso de pie y se dirigió a todos. Darius cree que el poder proviene del dominio y el miedo. Se equivoca. El verdadero poder proviene de la confianza, de la comunidad, de saber que cuando caes, los demás te ayudan a levantarte. Me señaló con un gesto. Hace 3 días, una mujer humana me encontró moribundo en el bosque. Tenía todas las razones para marcharse. Yo era un desconocido, claramente peligroso, y ayudarme ponía su vida en peligro. Pero no lo hizo. Eligió la compasión por encima del miedo. Y gracias a esa elección, estoy aquí. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas mientras todos me miraban. Esa es la diferencia entre mi liderazgo y el de Darius, Kane continuó. Creo en la fuerza que proviene de cuidarnos unos a otros, de construir algo que vale la pena proteger. Darius solo entiende tomar y destruir. Sus palabras fueron seguidas por un silencio. Entonces Vera asintió lentamente. Tu argumento es convincente. No apoyaremos a Darius, y si él se mueve en tu contra, lo reconsideraremos. No era una alianza completa, pero era un progreso. Otros 3 alfas hicieron compromisos similares antes de que terminara la noche. Más tarde, después de que los visitantes se marcharan y el recinto se calmara, Kane me encontró en el porche del edificio principal. Estaba dibujando a la luz de una lámpara, tratando de capturar el valle por la noche. Has estado dibujando mucho, observó, sentándose a mi lado. Me ayuda a procesar las cosas. Siempre lo ha hecho. Le mostré la página, formas aproximadas de edificios, la sugerencia de montañas, estrellas esparcidas por encima. Este lugar es hermoso, difícil de capturar adecuadamente. Lo estás captando muy bien. Estudió el boceto. Tienes talento. Mi madre me animaba. Me compraba materiales que no podíamos permitirnos. Me llevaba a clases de arte. El dolor familiar estaba ahí, pero ahora era más suave. Ella decía, todo el mundo necesita algo que sea solo suyo. El arte era lo mío. ¿Qué harás con él aquí? Quiero decir, aún no lo sé, pero lo descubriré. Lo miré. Soy buena adaptándome, sobreviviendo, encontrando mi lugar incluso cuando parece imposible. Sí, lo eres. Su mano volvió a encontrar la mía. Ese gesto que ahora me resultaba familiar. Emma, lo que dije antes sobre lo importante que eres para mí, lo decía en serio. Necesito que sepas que no es por gratitud ni por obligación. Es mi pulso acelerado. Cuanto más, todo lo que me permitas. Su pulgar trazó círculos en mi palma. No te meteré prisa. Has pasado por mucho. Necesitas tiempo para curarte, para encontrar tu lugar aquí. Pero con el tiempo, cuando estés lista, me gustaría ver a dónde nos lleva esto. Pensé en sus palabras, en la forma cuidadosa en que me había tratado, nunca presionándome, siempre dándome espacio para elegir. En cómo estar cerca de él me hacía sentir como si volviera a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Ya estoy lista, dije en voz baja. Quizás no para todo,
pero sí para esto, para intentarlo. Su sonrisa fue respuesta suficiente. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme. Cuando sus labios se encontraron con los míos, fue suave, tentativo, una pregunta y una promesa envueltas juntas. Le devolví el beso y sentí como si saliera a la luz del sol después de años en la sombra. Nos separamos lentamente. Kane apoyó su frente contra la mía, respirando con cuidado. Valió la pena esperar, murmuró. Apenas esperamos 2 días, los 2 días más largos de mi vida. Me reí y me sentí libre, auténtica, la primera risa verdadera desde que murió mi madre. Las semanas siguientes trajeron cambios. Darius hizo sus movimientos, pequeñas escaramuzas para poner a prueba los límites, pero nada importante. Las manadas neutrales se mantuvieron firmes y poco a poco más se declararon a favor de Kane. Su respuesta mesurada, su enfoque en la protección por encima de la agresión. Un solo corazón. Poco a poco encontré mi lugar. Mi arte se volvió valioso. Pinté un mural en el espacio común, diseñé mejores diseños para los jardines, dibujé mapas para los exploradores. La manada me aceptó por completo y yo los acepté a ellos. Aprendí sus costumbres, sus tradiciones, sus historias. Kane y yo nos acercamos día a día, despacio y con cuidado, construyendo algo sólido. Él me enseñó sobre la dinámica de la manada y la historia de los hombres lobo. Yo le enseñé sobre el arte y la resiliencia humana y cómo encontrar la luz en la oscuridad. 3 meses después de aquella primera mañana en el bosque, Darius hizo su jugada final, un asalto directo al recinto. Pero estábamos preparados. Las manadas neutrales se habían convertido en aliadas. La estrategia que habíamos construido se mantuvo firme. La batalla fue breve y brutal. Me quedé con los niños y los ancianos, protegiendo lo que más importaba. Cuando terminó, Darius se había retirado. Sus fuerzas estaban destrozadas y su apoyo se había desmoronado. Kane volvió a mí con nuevas cicatrices, pero con la victoria en sus ojos. Se ha acabado, dijo simplemente. ¿De verdad se ha acabado? Lo abracé, invadida por el alivio y la alegría. Esa noche, la manada lo celebró. La música, la comida y las risas llenaron el valle. Los niños corrían desenfrenados, los adultos bailaban, y por primera vez en mi memoria, me sentí completamente plena. Kane me apartó cuando la celebración estaba en su apogeo, y me llevó a nuestro claro, el que daba al valle. La luna llena brillaba en lo alto. «Tengo algo que preguntarte», dijo, de repente nervioso. En nuestra cultura es tradicional reconocer formalmente los vínculos para hacerlos oficiales. Mi corazón se aceleró. Kane, sé que eres humano. Sé que esto es rápido según tus estándares, pero Emma, estos últimos meses contigo lo han sido. Buscó las palabras. Te has vuelto esencial, no solo para mí, sino para la manada. Tú perteneces aquí, y quiero que eso sea permanente si tú me aceptas. Entonces se arrodilló y sacó algo de su bolsillo. No era un anillo, sino un colgante de madera tallada con incrustaciones de plata, con forma de lobo aullando a la luna. En nuestra tradición, esto es una promesa, que tú eres mía y yo soy tuyo, que la manada es tu familia, que esta tierra es tu hogar. Sus ojos dorados significaban los míos. ¿Lo aceptas? ¿Te quedarás? Las lágrimas nublaron mi visión, lágrimas de felicidad, por primera vez en mucho tiempo. Sí, a todo, sí. Me colocó el colgante alrededor del cuello y cuando se levantó, lo besé con todas mis fuerzas. Debajo de nosotros, la manada aulló en señal de aprobación. Y encima de nosotros, la luna fue testigo de nuestro comienzo. Había comenzado este viaje perdida y sola, sobreviviendo a duras penas, convencida de que no me quedaba nada por lo que vivir. Ahora estaba en los brazos del rey de los hombres lobo, rodeada de la familia que había elegido y que me había elegido a mí, en un mundo donde la magia era real y la esperanza era posible. Mi madre tenía razón. Había verdad en los mitos, y a veces las personas más destrozadas encontraban el camino hacia los destinos más extraordinarios. Estaba en casa, por fin, completamente en casa, y esta vez sabía que nunca me iría.